Buenas tardes, Dios les bendiga, o buenos días, buenas noches. En el momento que usted está escuchando o viendo este video, soy profesor Marco Flores del Instituto Bíblico en San Ignacio. Este es el curso correspondiente a Romanos y Gálatas. Romanos y Gálatas. Corresponde la clase número 2, lección número 2 del curso Romanos y Gálatas. Esperando sea de mucha bendición compartir juntos este tiempo de meditación de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Quiero compartir con ustedes en pantalla la presentación, Romanos, el capítulo 2. Leamos el capítulo para que tengamos en mente cuáles son algunas enseñanzas de este capítulo y así poder considerar el desarrollo del contenido de dicho capítulo. Romanos capítulo 2. Dice la palabra de Dios. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no somos los oidores de la ley, los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. He leído hasta el verso 16. ¿Qué se desarrolla en este capítulo? En estos primeros 16 versículos. Lo voy a desarrollar en base a ideas principales. La primera idea principal que quiero y veo que está en estos primeros versículos, amados hermanos, es: no puedes escapar del juicio divino. Esa es la idea principal que está desarrollando el apóstol Pablo a los hermanos que se encuentran en la ciudad de Roma, la iglesia que está en esa ciudad. No puedes escapar del juicio divino. Es interesante, el ser humano pensaba, en este caso el gentil o el judío, más que todo, Pablo está argumentando al pensamiento judío, diciendo, "Ah, ustedes también no tienen excusa
El versículo 1 inicia, por tanto eres inexcusable, porque tú que juzgas, hablando al judío, tú que juzgas, tú que señalas, tú que condenas, tú que miras lo que está en la vida del gentil, tú también haces lo mismo. Entonces Pablo dice, si tú estás juzgando algo de lo que cual tú también estás practicando, no vas a escapar del juicio de Dios. Que soy judío, pero no estás cumpliendo la voluntad de Dios. Que eres practicante de la ley, pero no estás viviendo conforme a la voluntad de Dios. Estás practicando las cosas que el gentil practica. Entonces, Pablo, su propósito es determinar, nadie puede escapar del juicio de Dios si vive una vida de la cual Dios no se agrada. Así seas un predicador, seas un ministro, un líder de jóvenes, una señorita con el ministerio de niños o una hermana que tiene el ministerio de mujeres, sea quien sea, no importa el estatus ministerial que tengas, si estamos practicando las cosas que a Dios le desagradan, no importa el nivel de educación académica o educación teológica que tengamos, eso queda sin valor para Dios. Dios quiere cristianos obedientes. Dios quiere cristianos que se sujeten a la voluntad de Él. El judío pensaba, yo estoy exento, exento de la ira de Dios. Pero Pablo les dice, si vives como el gentil, practicando cosas que son desagradables ante Dios, no puedes escapar del juicio de Dios. Eso les está diciendo. Le dice, ¿verdad? En el capítulo 2. Eres inexcusable. Estoy leyendo el versículo 1. Quien quiera que seas tú, note usted, quien quiera que seas tú, no importa cuál sea el ministerio que tengamos, si no estamos viviendo conforme a la voluntad de Dios, vamos a ser castigados en el juicio de Dios. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Hermano, Dios quiere que usted y yo, como siervos, como responsables de un ministerio, tengamos la disposición y la entrega a obedecer la voluntad de Dios, no vivir como el mundo vive, porque con todo el ministerio pereceremos, pero con todo y conocimiento teológico que tengamos, vamos a ser condenados si no vivimos conforme a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Usted está estudiando, adquiriendo más conocimiento teológico en diferentes áreas, materias. Esto le hace más responsable, o sea que entre más aprende de Dios, más responsable es delante de Dios. Significa que usted tiene el deber moral de tener un comportamiento mejor que ayer, mejor que otros hermanos, porque usted está adquiriendo un conocimiento superior en el conocimiento de la palabra de Dios. El judío tenía conocimiento de la ley, pero no vivía conforme a la ley. ¿De qué servía que tuviesen el cúmulo de conocimiento acá, pero si en su corazón y en su vida cotidiana no vivían conforme a la ley? ¿Cuál era el beneficio? Ninguno, dice el apóstol Pablo. Así que no puedes escapar del juicio de Dios. El siguiente pensamiento que quiero desarrollar es el siguiente. No provoques que el nombre de Dios sea blasfemado. Antes de entrar a este punto, quiero hacer notar algunos aspectos interesantes del capítulo 2, el versículo 1 en adelante. No tienes la autoridad de juzgar cuando condenas aquello que tú mismo estás cometiendo. Note usted esto. Ese hermano no viene temprano y usted está llegando tarde a las reuniones. Ese hermano o esa hermana no está desarrollando bien su ministerio y usted tampoco lo está haciendo. ¿Qué autoridad tiene? Ese hermano está distrayéndose en la adoración usando su teléfono
y usted también lo está haciendo. Entonces, ¿por qué condenar a otro de actitudes o prácticas de las cuales tú también estás haciendo? Entonces, no vas a escapar del juicio de Dios, dice el apóstol Pablo, y no tienes la autoridad moral para hacerlo. La autocondena es resultado de juzgar de otros lo que tú mismo estás cometiendo. Pablo dijo, te condenas a ti mismo. La sentencia que tiras para aquel también es para ti, porque lo mismo que aquel hace, tú estás practicando. Una palabra clave en este versículo es en este capítulo, en estos primeros 16 versículos, es la palabra juzgar. Viene de la palabra griega crino. Significa la palabra crino en griego, distinguir, decidir, mental o judicialmente, determinar y resolver. Es decir, es hacer un análisis de los hechos para determinar el veredicto o decisión final. Al punto que nos quiere ver el apóstol Pablo es, analízate tú para que luego puedas dictar un juicio hacia otra persona. Primero evalúate tú. En el versículo 2 nos habla el apóstol Pablo, el juicio que Dios hace es según verdad. Esa declaración significa, según verdad, significa, podría significar dos cosas, según a la verdad de la palabra de Dios. Recuerde usted que Jesucristo dijo que por tus palabras serás juzgado. Otra cita bíblica dice, mis palabras, en Juan capítulo 12, dice, mis palabras, las que yo os he hablado, ellas le juzgarán en el día postrero. Entonces, el juicio según verdad tiene la primera idea de un juicio conforme a la palabra de Dios. Y la segunda idea es un juicio correcto, un juicio donde no hay fallas, donde no hay sospechas de dudas o que la sentencia va a ser de dudosa. No, no, porque las evidencias que Dios tiene son reales, ¿verdad? Los juicios de Dios no incluyen ningún engaño, ninguna falsedad, ninguna mentira, ninguna pruebas falsas. No, son juicios verdaderos, correctos. Por lo tanto, el juicio que Dios dictamine para su vida es el que usted se merece. El juicio que Dios determine para mi vida es el que yo me merezco. Y son según verdad, según el modelo de la palabra de Dios y según la integridad de Dios, según bases correctas. En el verso 6 leemos que el cual pagará conforme a sus obras. El juicio de Dios va de acuerdo a nuestras acciones. El juicio de Dios, el que Él hace, es real, es correcto, es verdadero. No hay ningún engaño o falsedad, no esconde nada. Así que encontramos en estos textos la siguiente idea. Los juicios humanos encubren acciones, pero los juicios de Dios sacan a la luz las malas acciones. Versículo 3. El pensamiento que allí tenemos es el siguiente. Cuando practicas lo que tú condenas, tú no escaparás del juicio de Dios. A veces queremos desviar la atención de otros, acusando a otros para que mis errores o pecados no sean señalados y juzgados, pero no podemos desviar la atención de Dios. El judío estaba diciendo, miren el gentil cómo está comportándose, miren el gentil tiene este tipo de práctica. Para que Dios volteara su mirada a los gentiles, ellos pensaron, no va a mirar nuestros errores. Esa es la práctica que muchas personas tienen. Desvían la mirada hacia otros para que no se enfoquen en las acciones pecaminosas que ellos mismos están cometiendo. A Dios no se le puede desviar la mirada. Él sabe lo que hace uno, él sabe lo que hace el otro. El versículo 4 hay una palabra bien interesante y nos presenta el carácter bondadoso, el carácter paciente, el carácter tolerante, afectivo de Dios que tiene para la humanidad. El apóstol Pablo hace notar eso.
Y lo hace con una pregunta: ¿o menosprecias las riquezas de la benignidad, paciencia y longanimidad? Hermanos, el carácter paciente, bondadoso y tolerante de Dios hacia nosotros tiene un solo propósito. El propósito es que nos arrepintamos de nuestros pecados. O sea, Dios quiere que tú te arrepientas. Por eso es paciente. Por eso aún sigue expresando su amor para nosotros. Dios nos trata con bondad, a pesar que merecemos ser castigados. Pero ¿por qué nos trata con bondad? Para que nos arrepintamos de nuestra maldad. Pongo este ejemplo. A veces los hijos malentienden el cariño, el afecto y la bondad de sus padres. Piensan que, que son acciones tolerantes y permisivas de su mal comportamiento. Los hijos a veces piensan, bueno, mi papá es chévere, pero eso implica que va a tolerar el pecado, implica que va a permitir tus malas acciones. No necesariamente. A veces se confunde el amor de Dios con la permisividad. Dios no permite que el hombre viva y practique el pecado. Dios es bueno, pero en su bondad, ¿qué pretende Él? Que nos arrepintamos. En su bondad es lo que quiere que le busquemos a Él, que dejemos las malas acciones. Hermanos, las expresiones de amor de Dios nos deben estimular al arrepentimiento. Versículo 5. La causa de que el juicio de Dios sea sin piedad y sin misericordia es el corazón no arrepentido. Hay una palabra en el versículo 5 que dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras. Esa palabra atesoras es interesante porque viene de la palabra atesorar, es guardar. Cuando usted está atesorando, está guardando para los tiempos difíciles. Una cierta cantidad de dinero, usted dice, tengo que prevenir cualquier daño a futuro, por lo tanto me voy a preparar. Guardar en este, o atesorar en este sentido, que vemos acá en el versículo 5, Pablo lo está utilizando en el sentido de que tú estás guardando o amontonando, ¿verdad? O estás acumulando ira en vez de aprovechar la misericordia de Dios para que te transformes, te conviertas, abandones el pecado, lo que está causando, lo que estás causando para ti mismo es que estás ahorrando o estás guardando o estás acumulando más castigo, más ira, el juicio de Dios contra ti. Es como aquel hijo que persiste en hacer lo malo y el padre le está dando chance, le está dando oportunidad para que pueda tener un arrepentimiento, pero entre más tiempo pasa, el hijo con sus acciones eh, hace enojar más al papá o a la mamá. Y llega el momento en que ellos aplican el castigo y lo hacen con todo el peso de su enojo, con todo su carácter molesto, porque hay un cúmulo de acciones que hizo la persona que ha provocado que la sentencia sea fuerte. Almacenar más dificultades para los tiempos difíciles. El versículo 6 dice: el juicio de Dios es justo, porque dará a cada uno conforme a lo que merece. Por lo tanto, debo preocuparme por lo que hago delante de Dios y no angustiarme por lo que la gente diga o piense de mí cuando sus acusaciones son falsas. Al fin y al cabo, quien nos juzgará es Dios y Él conoce nuestros corazones. Del versículo 7 al versículo 11 establece una serie de contrastes y hay una idea principal que se desarrolla del 7 al 11: sentencias divinas a comportamientos humanos. ¿Cuál es la sentencia de Dios para los malos comportamientos y para los buenos comportamientos? El apóstol Pablo lo explica. En el versículo 7 dice vida eterna. En el versículo 10 dice gloria, honra y paz para aquel que tiene un comportamiento agradable, aceptable delante de Dios.
Pero para el que tiene un comportamiento desagradable, entonces, ¿cuál es la sentencia de Dios? Verso 8, ira y enojo. Verso 9, tribulación y angustia. ¿Cuál sentencia quiere usted de Dios? Piense y medite. ¿Para quiénes viene la sentencia de ira y enojo? El veredicto de tribulación y angustia, para los que son contenciosos, para los que no obedecen a la verdad y para el que hace lo malo. ¿Quiere usted recibir eso? ¿O quiere el veredicto de Dios de vida eterna, de gloria, honra y paz? ¿Para quién es ese? Para el que hace lo bueno, para el que persevera en el bien hacer, para el que busca gloria, honra e inmortalidad. Así que de usted depende si tenerla el veredicto a favor o en contra. Del versículo 12 hasta el 16 nos habla de el código penal de Dios. O sea, Pablo dice, aquí están los gentiles y aquí están los judíos. ¿Cuál es el código que Dios está utilizando para traer el castigo o la sentencia para el judío? La ley, dice. Como no, ellos están bajo una ley. Los judíos tienen un reglamento dado por Dios, la ley. Muy bien, como no obedecen la ley de Dios, entonces, veredicto de Dios, castigo. Y para el gentil, que no está bajo la ley que fue dada a Moisés, dice Pablo, pero tienen una ley de conciencia. Dios les va a juzgar en base a esa conciencia. Pablo dice, si el gentil, como gentil, vive como practicando las obras que en la ley se piden, entonces dice, su conciencia les va a acusar, su conciencia les va a defender. Dios conoce todo. Sea al judío a través de la ley, ya le dio un reglamento, o sea al gentil a través de su nivel de conciencia de lo que es bueno y de lo que es malo, Dios va a juzgarles a ellos también basados en esto. Que Dios nos bendiga y Dios nos ayude a escapar del juicio de Dios, del juicio que trae castigo. Pero si es un juicio que trae bendición, bienvenidos, ¿verdad? Siguiente pensamiento, 17 al 24. Leamos. Estamos en Romanos capítulo 2, verso 17 al 24. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido en la ley e instruido por la ley, apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, ¿deshonras a Dios? Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Este es el pensamiento que el apóstol Pablo está desarrollando. No provoques que el nombre de Dios sea blasfemado. ¿Qué quiere decir? Las acciones de los judíos están llevando a que el gentil blasfeme el nombre de Dios. Dios les había dado una ley, no se estaban sometiendo a esa ley ni vivían conforme a esa ley. El nombre de Dios era blasfemado. Cuando no vivimos conforme a la voluntad de Dios, el nombre de Dios es blasfemado. Hermana, hermano, ¿está usted honrando el nombre de Dios o deshonrando el nombre de Dios? ¿Cómo está viviendo usted delante de Dios? ¿Qué dicen los demás que le rodean? En este caso, Pablo menciona a los gentiles. En nuestro caso, quizás es nuestra esposa que no es cristiana, quizás es nuestro esposo que aún no es cristiano, quizás son mis compañeros de estudio, mis vecinos, mis compañeros de trabajo. ¿Quiénes son esos que a veces blasfeman el nombre de Dios por causa mía?
Porque cuando ven mi carácter, cuando ven mi comportamiento, cuando ven mi forma o escuchan mi forma de hablar, dice, y es cristiano, y así se comporta. Blasfemamos el nombre de Dios y hacemos que otros blasfemen el nombre de Dios cuando nuestras acciones son desagradables delante de Dios. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude a no blasfemar su nombre. ¿Cuál es el siguiente pensamiento? Verso 25 al 29. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¿Qué está diciendo Pablo? Les está diciendo a los judíos, ustedes son, él también era circuncidado. Ustedes se identifican a través de el acto de la circuncisión. Su cuerpo lleva una marca de circuncisión y eso les da a ustedes o nos da a nosotros como judíos la identidad del pacto con Dios, la identidad que somos el pueblo de Dios. Pero Pablo dice, ¿de qué sirve que tú tengas una circuncisión física en tu cuerpo si al final tus acciones son distintas a lo que la ley, a lo que Dios quiere? De nada sirve. Eso queda sin valor, queda sin efecto. En cambio, dice él, el gentil que no tiene esa señal en su cuerpo de ser circuncidado, pero trata de agradar a Dios, trata de glorificar a Dios y de hacer la voluntad de Dios, ese, dice Pablo, aunque no tiene esa marca de la circuncisión, pero está sujeto a la ley de Dios. Entonces dice, ¿qué hacemos? Tu circuncisión viene a ser incircuncisión. ¿Qué está tratando Pablo de presentar en estos versículos a los hermanos? No basemos y no confiemos en las cosas externas o las prácticas externas, pensando que un acto de circuncisión es suficiente para ser aceptados por Dios. Pablo dice, el juicio de Dios te alcanza aún que tengas la circuncisión. ¿Por qué? Porque no estás viviendo conforme a la voluntad de Dios. Si el gentil no vive conforme a la voluntad de Dios, la justicia de Dios le llegará. Si el judío no vive conforme a la voluntad de Dios, la justicia de Dios le alcanzará. En otras palabras, como el pensamiento que está aquí en pantalla, no vivas un cristianismo falso. A veces pensamos, hermano, ya me bauticé. Y pensamos que con el bautismo ya todo se arregló y usted vive una vida desagradable delante de Dios y usted no está dejando lo malo. Así se hubiese bautizado, o lo hubiese bautizado el predicador de renombre, o hubiese sido bautizado en el lugar, ¿verdad?, tan especial. No, si no hay obediencia, todo eso queda sin efecto, porque Dios quiere cambios, porque Dios quiere transformación. ¿Ve usted la importancia de vivir conforme a la voluntad de Dios? Hermano, vivamos conforme a la voluntad de Dios. No caigamos en el problema que cayó los judíos, pensando que por tener una evidencia física de la circuncisión, Dios los aceptaría, eran justificados. Pablo les dice, no, si no están viviendo conforme a la voluntad de Dios, con todo y circuncisión, serán condenados. Pensemos en estos aspectos. Romanos capítulo 2 se centra en los defectos espirituales de los judíos. ¿Por qué debían perecer ellos si tenían la ley? Bueno, no tenían la ley de Moisés,
pero sí la ley de la conciencia, hablando de los gentiles, ¿verdad? ¿Por qué debían perecer si ellos no tenían ley? Hablando de los gentiles, no tenían la ley de Moisés, pero sí la ley de la conciencia. Hacen por naturaleza lo que es de la ley, hablando de los gentiles. Hacen por naturaleza lo que es de la ley. Significa que los gentiles eran guiados por su sentido natural de lo que es correcto y apropiado. A veces sucede eso, hermano. A veces tenemos tantos años de estar en la iglesia. Somos hijos de predicadores, pero vivimos una vida como si nunca hubiésemos conocido la iglesia del Señor. A veces aquel que no es cristiano, aquel que no tiene ninguna religión, se comporta mejor. Qué raro, ¿no? Es lo que Pablo está argumentando acá a los judíos. Dice, dando testimonio su conciencia. En el capítulo 2, verso 15, Pablo está hablando de esto, hablando de la conciencia de los gentiles. La conciencia viene del griego suneidesis, significa un conocimiento consigo mismo. Es una comprensión interior de lo bueno y de lo malo. Según 1 Timoteo 4:2, una conciencia callada. La conciencia no es una guía infalible. Puede tener eh, equivocaciones. No podemos centrar nuestra obediencia a Dios en una conciencia, porque yo puedo pensar, no, yo estoy bien. Debemos sujetar esa conciencia al conocimiento de la palabra de Dios, para que luego mi conciencia tenga esa sabiduría, tenga ese conocimiento para tomar decisiones que sean correctas. La conciencia, juez, jurado y verdugo. Así lo presenta Pablo aquí. Tu conciencia al gentil le está diciendo, es tu juez, es tu jurado y es tu verdugo. La conciencia es un cuerpo judicial y ejecutivo, no un cuerpo legislativo. Es decir, o te defiende o te acusa. Importante estos pensamientos, hermanos. Sugerencias prácticas para cerciorarse de que su conciencia se mantiene en condiciones óptimas de funcionamiento. Tome con seriedad el estudio de la palabra de Dios. Para tener una buena conciencia, estudie la palabra de Dios. Tome con seriedad la realidad del pecado. Aprenda lo que es bueno y lo que es malo, para que su conciencia tome buenas decisiones hacia lo correcto, hacia lo bueno, hacia lo justo. Conozca en la Biblia qué es lo justo y lo injusto. Tome con seriedad la aceptación de lo que la Biblia dice acerca del pecado. O sea, la Biblia dice, la paga del pecado es muerte. Por lo tanto, su conciencia debe tener ese conocimiento. Tome con seriedad el prestar oído a su conciencia. Cuando una conciencia está guiada por el Espíritu Santo y por el conocimiento de la palabra de Dios, entonces póngale, préstele oído a su conciencia. Tome con seriedad el corregir asuntos cuando su conciencia le dice que ha hecho mal. Cuando nuestra conciencia está educada, formada, dirigida por la palabra de Dios, cuando hacemos lo malo, nuestra conciencia nos dicta, nuestra conciencia nos acusa. Así que pongámosle oído y hagamos los cambios que tenemos que hacer. Tome con seriedad el tener una conciencia sin ofensa, ¿verdad? Que siempre busque agradar a nuestro Dios. Pablo despertó el sentido de justicia en la mente de los judíos, como lo hizo Natán con Saúl en 2 de Samuel 12, 1 al 6 y versículo 7. Sean justos para juzgar. Les dice a los judíos, ustedes están juzgando y están peor que aquellos a quienes juzgan. Hay dos tipos de personas. La persona moralmente correcta con grandes estándares morales y la persona profundamente religiosa con convicciones religiosas. ¿En cuál categoría está usted? Estoy yo. La bondad moral no pudo salvar a los judíos. Pablo condena el juicio inconsecuente. Ser profundamente religiosos no salvó a los judíos. Los judíos tenían un documento sagrado, dice el versículo 18, 2:18.
y conoces su voluntad e instruido por la ley, apruebas lo mejor. Los judíos tenían un documento sagrado, la ley de Moisés. Todas decisiones en asuntos religiosos, en asuntos morales, tenían la ley. Los judíos también tenían una deidad sagrada, el Dios eterno, el Jehová de los ejércitos. Los judíos también tenían un nombre sagrado, judío. Ser llamado judío los identificaba como el pueblo de Dios. Los judíos también tenían deberes sagrados, maestros, enseñadores, etcétera. O sea, grandes privilegios que tenían los judíos. Los judíos tenían el problema de los judíos es que había fallado en vivir a la altura de su potencial y habían traicionado la confianza que Dios les había dado. ¿De qué sirve tener ese libro sagrado si no lo cumplimos? ¿De qué sirve tener a un Dios santo si no nos sometemos y vivimos en santidad? ¿De qué sirve tener un nombre cristianos si no vivimos como cristianos? ¿De qué sirve cumplir con deberes ministeriales si no vivimos una vida agradable delante de Dios? Eso es lo que les pasó a los judíos. Que Dios nos bendiga, hermanos, que Dios nos ayude y evitar caer en ese tipo de conductas que, aunque seamos doctos en teología, pero si no vivimos una vida aceptable delante de Dios, Dios nos desaprueba. Que Dios nos bendiga. Hemos llegado al final de esta lección número 2. Sus tareas estarán siendo guiadas en la plataforma de Classroom, donde ya hemos estado dando indicaciones cómo se va a acceder a esas tareas. Bendiciones, mis hermanos.